Bueno, literalmente aquí se acaba la isla, no puedo correr más. Buenos días, vividores, bienvenidos al cuarto videoblog en UAE. Hoy tendrá lugar la tercera etapa del UAE Tour. Y según me comentó ayer Samu Sánchez, es un pepinaco el final de hoy, o sea que vamos a ver cómo se da. De momento vamos a seguir corriendo para arrancar el día, que me está viniendo súper bien. Me levanté muerto, pero estoy súper agradecido ahora de haber salido. O sea que te invito a ti también, que estás detrás de la pantalla, que aunque estés reventado, sal y haz algo de deporte, que luego lo vas a agradecer. Fenómeno, vamos. Bueno, como veis, está todo en obras. Estamos a las afueras de Dubái y parece que esto no para de crecer, ¿eh? Hay obras, obras y obras y gente trabajando por todos lados. Han instalado unas carpas similares a las que tenemos en Yas Marina, en el circuito. No tiene mucho secreto, cada equipo tiene un box, una caseta de estas blancas, y ahí se tienen que organizar para guardar todo lo que necesiten mecánicos y auxiliares. ¡Oh! Que se acabe ya esta tortura, por Dios. Ahí tenéis a gente de los staffs yendo ya hacia los boxes. Y yo a punto de llegar. Estoy encantado con el reloj, pero me da rabia porque lo paré en 5,99 a propósito y te lo redondea a 6. Es verdad que luego en Strava, tal vez te lo estoy enseñando ahora, sí que me marca ese 5,99, pero el reloj es como que me lo redondea a 6 aunque lo haya parado en 5,99. Ay. Me lo habéis preguntado algunos en comentarios, es el Fenix 8. Me habéis preguntado... Me habéis preguntado en comentarios algunas personas qué reloj es el Garmin Fenix 8. Ahí tenéis a Fer, que ha madrugado para desayunar. Y ya lleva la nota. Por fin viene esa carrera. Ya te echábamos de menos. Sí. Perdón. Fallo mío. ¿Qué pasa? Lo siento muchísimo. ¿Cómo madrugas Dios. Lo siento, pero el mal ya está hecho. No, fue fallo... Nada, la cagué. Perdón. Muy importante hacer lo que está haciendo Josín, apuntar al conductor, porque aquí las multas son de traca. Por cierto, tengo que pedir disculpas públicas, hoy he llegado tarde. Probablemente lo habréis visto en el Instagram de Lobato, que me ha hecho un vídeo bastante gracioso. Me he confundido, no he revisado bien los horarios. Y nada, aquí tenía al Doki esperando así, de brazos cruzados y enfadados. Lo siento muchísimo. Lo siento mucho. Pero ¿por qué no lo dejáis al Doki tranquilo y en paz con esa lámpara? Sí, hombre, ahora sí, devolvemos la pasada. A 90 por hora. Es Movistar. Ok. Buongiorno, Ante todo la educación. Buenos días, chavales, ya estamos en la salida. Lobato, una conducción espléndida, rutas alternativas y al final llegamos antes que el resto de equipos, respetando siempre los límites y las normas de circulación. Momentos de tensión, momentos de tensión. ¿Son ellos? Marín. ¡Oh! ¡Victoria! ¡Éxito! Total y rotundo. Pachulo mi Perú. Buongiorno. Decíamos que todos los equipos teníamos los mismos vehículos. Ineos nos está sorprendiendo esta mañana, ahí los tenéis. Buenos días, jefe. Echa crema, que está pegando el sol fuerte. Quiero que opinen hoy del vídeo que te voy a subir ahora, Vale. Que se te ha saltado la cadena, Se me ha saltado. Hola, buenos días, bienvenidos a la tercera etapa del UAE Tour. Ahí están. Qué frío hace, Es el aire acondicionado. Sí, buenos días a ti también, Manlio. Sí, eso es. ¿Qué bebes? Un hidra para el calor. Bueno, como veis aquí toma hidracero hasta el start. El toro ahí, No, vamos a Nairo. del toro. Nairo, ¿queréis? Perdón. No, ya tenemos con... Ya está, Nairo ahí. Donde guste. Calma antes de la tempestad. Café frío estamos tomando aquí bastante. Vaya neveruca, de playa que lleváis. No, de camping. Y la sombrilla. ¿A dónde vais? De camping. ¿Kilómetro? 108. Y meta, ¿no? Y meta. Venga, pues luego nos vemos. Adiós. Chao, Fer. Nos vemos en el kilómetro 70 y... 2 o así. Venga. 71,8. No, espero no pasarme, que el otro día me tocó caminar 1 kilómetro. Luego os veo. Te vamos a buscar. Vamos. Sería la segunda vez del día que te vamos a buscar. Joder, vaya día llevo, sí. Vení, buena crono. Gracias. Bueno, como veis, la gente de Ineos tiene aquí el Grenadier. Le preguntamos a Zandio antes, en plan de meca, ¿y eso cómo es que tenéis aquí este coche? Johan, ¿te pusiste crema? De nada, lo que necesites, siempre ayudándote. Vaya carro llevas, ¿no?
No vas mal, no vas mal. El caso es que un concesionario de aquí de Grenadier se lo han vinilado y se lo han preparado para esta carrera específicamente y bueno, les ha llegado ayer me parece. Y hoy es el primer día que lo sacan en carrera y llama mucho la atención respecto al resto de coches. Leo, voy al baño un segundo. Bueno, mirad, voy a aprovechar para enseñaros también. Tienen como una zona de vestuarios. Ya sabéis que aquí no tenemos absolutamente nada. Estamos con las carpas como estáis viendo, pero también tienen como un vestuario para cambiarse aquí los corredores y el propio baño. Hoy no me he podido acercar al control de firmas porque estamos bastante lejos y aquí no podemos coger bicis extras de los corredores, ni muchísimo menos por si acaso la lías. El caso es que estamos en una marina y mirar qué pedazo de yate hay aquí mismo. Yo creo que en imagen no se aprecia lo grande que es, realmente no se aprecia, pero bueno, os dais cuenta de que son 4 pisos, ¿no? Más las antenas, más el fondo que tendrá el barco. Pequeño lo que se dice pequeño no es. Hoy por variar un poco también me iré con Leo en el coche 2 por delante de carrera, en el caso de que hubiera alguna fuga pues entraríamos, aunque es muy difícil que se dé. Y luego me bajaré en el avituallamiento con Fer y con Juan en torno al kilómetro 78, donde darán avituallamiento a los chavales, propiamente dicho, y luego adelantaremos al pelotón y nos iremos hacia meta. Buena señal esto. Te están saliendo por aquí los pelillos. Eso es que hoy... Suerte, Pablín. Gracias, no, que vuelvo, Importante, con el sol que está pegando, echar un poco de crema, ¿no? Hay que proteger la piel, sobre todo cuando llevamos tatuajes y eso también. Pues si no el tatuaje, miau. Siempre con Isdin, ¿eh? Leo, ¿se puede? Como para decirme que no ahora, a ver cómo hago. Si me dices que no, estoy jodido. Se puede, se puede. Hoy tenemos el VeloWeaver funcionando. ¡Chao! Creo que son los bomberos de aquí de la zona. Estamos en el kilómetro 32 y este es el primer punto de avituallamiento. Está siendo parecido al otro día, una recta larga, 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 larga. Aquí el primer punto de avituallamiento, kilómetro 33. Estos días estamos aprovechando para hacernos tupper en el desayuno, porque el picnic que nos ponen aquí ni os lo he enseñado, no merece mucho la pena. Arroz, tomate y pollo, para estar en medio del desierto, en un coche no está mal. Que aproveche. Mirad, estamos a 60 kilómetros de Oman. Menos mal que Tomás cayó en el detalle y metió bolsas, porque si tiene que ser por Rubén... Ojito, ojito, Pero el camello es el que tiene una joroba o dos. El dromedario 2. El dromedario 2, el camello 1. ¡Un vídeo, trinche! Turismo en carrera. Buenos días, señores. Buenos días. Bueno, turismo. ¿Cómo? Que turismo hace siempre, ¿no? ¿Yo? Hombre, no, vividor. Pero a mí, ¿por qué se me ataca de esta forma ahora? Hombre, mira para ahí. Viajando, mirando camellos, mira, todo para ti. No, El ciclismo está hecho para ti. la vida para nosotros, hay que disfrutarla, chicos. Son 2 días. Que tenéis un KFC, un Starbucks y un McDonald's. Pero estamos cuidando la línea, al menos lo que se puede. A la noche es verdad que llegamos con un poco de ansiedad todos y comemos un poco de más. Pero bueno, también quemamos durante el día. Leo, del 1 al 10, hoy, ¿cómo de feliz estás? 0 es tristísimo, un 10 es en plan de... ¡buah! Mejor día de mi vida. ¿Un 7? No, qué guay. No, un 7 es... Estoy con salud, la primera que estoy con salud. El padre de 90 años está de puta madre. ¿Y vale, ¿y por qué no un 8 entonces? Es demasiado, porque me está muriendo. ¿De qué? Porque me está Ahora no llevamos a nadie a la fuga, pues claro. muriendo. Si pasa, si le veo 2 camellos. Pero ya estamos contentos, cuando vemos Eso camellos. también. Justo ahí, aunque no lo apreciéis, llevamos a la fuga. Yo ahora en 4 kilómetros me bajaré con Fer y con Juan. Darán avituallamiento y nos iremos para meta. Después de haberle hecho la pregunta a ellos, me gustaría que tú también me dejaras en comentarios del 1 al 10 cómo de feliz has sido hoy. Y en base a ese número, mañana hay que mejorarlo, sí o sí. Más que soltamos al Pelma ahora aquí. Porque si no... Madre mía, vaya declaraciones. Muchas gracias por el paseo. ¿Qué es el perro? El pesado, Ah, ¿sabes? el sabor. A ver si hoy no me paso. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, a ver dónde están, Estos. A ver. Estos no, estos Rubén, ayúdame, Estos tampoco. Vale. Tampoco parecen estos. No. Es que es complicado, pero mira. Parar para pasarle bidores al coche, que no tiene, Tomás. Mirad que estamos en el kilómetro 74 aproximadamente y casi todo recto. Ahí justo detrás tenemos la montaña de la que va a ser meta. Cuando pasen ahora por el avituallamiento darán como una vuelta larga hacia la costa y vendrán en dirección a esta montaña.
esa justo que estáis viendo allí. Tú me dirás que estás en el meollo. Hay intentonas, hay cositas, hay cositas. Acuérdate porfa de encenderme en la cámara cuando empecéis puerto, ¿vale? Kilómetro 121 la tienes encendida. Eres un fenómeno. Y tú otro, Doki, tú eres otro fenómeno. Y está encendido y está gastada la batería. Venga, suerte. Adiós, Tomasín. Chao, chao. Bueno, nos vamos en la oficina móvil de la mañana. La furo. Chicos, ya estamos dirección a la meta. Al final ya sabéis que metemos bastantes horas de coche al día. Es decir, que ahí la mayor parte del tiempo conducen tanto auxiliares como directores. Para ello hace falta el carnet internacional, muy importante. No vale venir con el carnet que tienes en España, por ejemplo, y ponerte a conducir. Hay que sacarlo previamente en la DGT. Dicho esto, estamos yendo para meta y tenemos un puerto final bastante duro e inédito de unos 12 o 14 kilómetros, no recuerdo bien. El caso es que tendremos que dejar a Juan, a uno de los auxiliares del equipo, ahí tirado, entre comillas, a falta de unos 5 kilómetros. ¿Para qué? Para dar el último bidón a los chavales. Me imagino que el resto de equipos están actuando exactamente igual. A falta de 5 kilómetros para meta será el último punto límite en el que podemos dar bidones y lo aprovecharemos en este caso con Juan. Tranquilos porque no lo vamos a abandonar ahí. Cuando pase el coche 2 de Leo Piepoli, que también se parará previamente a dar bidón, irá por detrás del pelotón y se encargará de recoger a Juanito. O eso espero. Luego os cuento. Juanito, no te preocupes, que no nos olvidamos. Bajar tenemos que bajar por ahí. Eso es, esa es buena, Fer. Solo hay una bajada, ahí estará Juan. Por cierto, si te está gustando el vídeo es tan fácil apoyarlo como suscribirte, darle cañita al like o con un simple comentario si ya estás suscrito. Yo lo agradezco mucho y el algoritmo también. No hay ni sombra, ¿eh? Venimos todo de aquella zona de ahí. Esa es la pequeña bajada, el pequeño descanso y enseguida se pone a subir, a serpentear todo esto hacia arriba. En este punto estamos a 5 kilómetros de meta, pero menudo pepinazo de puerto. Tenemos que dejar al pobre Juan aquí. No hay ni una sombra. Esta es la zona acotada para dar bidones. Tenemos ahí a los compañeros de Education First que harán lo mismo que nosotros. Subirá para meta la furgoneta y dejarán a un chico ahí, me imagino a un auxiliar. ¡Vale! Good luck. Claro, es que no le puedes decir ni ánimo, es good luck. Ya está, buena suerte, jefe. Sí, sí. Pero es una tirada. Un gel por si acaso nunca está de más. Bueno, Juanín. Bueno, oye. Ha sido un placer. Igualmente. Aquí dejamos un hombre clave. Va a dar el último bidón a los chicos. O sea, tu función hoy imprescindible. Súper. Todo el equipo confía en ti, toda España está contigo. Vamos a por ello. Venga. Venga, jefe. Venga, Pablo. Ánimo. 4 a meta todavía. Igual pensáis que es una barbaridad esto que voy a decir, pero diría que es más duro que el Angliru. Ahí dejo la declaración. No andaré desencaminado, ¿eh? No andaré desencaminado. Bueno, de hecho, le vamos a preguntar a Samu Sánchez si lo vemos que iba a subir con la bici por aquí. Si vemos a Samu, le voy a preguntar si cree que es más duro o menos duro. Pero también es verdad que esta zona ahora es como un poco de descanso. Un poco. Bueno, a ver. Mira qué rampa. Sí, mira el descanso. Este al final es un puerto inédito, según me ha dicho Pablo Lastras antes, que no se ha subido nunca. Y la información que les pasaba desde la organización era simplemente el perfil, lo de VeloViewer, que podemos ver un poco también, el desnivel que hay y todo eso, pero no tenían mucha más información. Van a flipar cuando pasen por aquí los chavales. Y una curiosidad o algo que me llama la atención es que nos encontraremos arriba, ¿sabes? Porque es todo muy desértico, ¿sabes? En plan, son montañas secas que no hay nada. No hay como civilización, no hay ningún pueblo subiendo, no hay absolutamente nada, como es lógico. Entonces, a ver qué nos encontramos al llegar arriba. Es algo que me está generando mucha curiosidad. 16%. ¿Y hay que subir andando? Sí, sí. No. Joder. Pero igual es mejor que suban y que bajen ellos para aquí. Nos ponemos todos de acuerdo, ¿no? ¿Para qué vamos a subir todos los equipos? Que crucen la línea de meta y bajen aquí. Sería un detalle por su parte. Pero Venga, es que organiza un sindicato. No, porque si organizas un sindicato, alguno temblaba. Tranquilo, Fer, ¿qué sitio hay para aparcar? Tú organízate como veas. Pero es que todos así y ellos cruzados. A ver. No, es que siempre hay gente, ¿eh? Vale. Esto como lo he puesto para donde está la sombra, ¿no? Un detalle. Mucha clase, Fer, ¿eh?
Bien, bien, bien. Estos detalles que tienen nuestros auxiliares son únicos, la verdad. Tenemos que subir hasta ahí. 300 metros. Yo le decía a Fer, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo y que bajen los corredores No, todos? pero se puede. O sea, yo, por ejemplo, les voy a subir con la furgoneta y luego te dejan bajar, ¿eh? O sea, tú puedes subir, dejar todo y bajar. ¿Sí? O sea, tú ahora si quieres, Fer puede subir, dejar todo y bajar. Y te deja a ti arriba. O se queda él y bajo yo con la furgo. O sea, a pesar del calor con el que llevamos todo el día, hace un pelín de frío ahora mismo. Mirad, están todos los equipos igual que nosotros, como todos los días. Ojo que tenemos una novedad. Le hemos pedido sillas al hotel para poder traer a la carrera y devolverlas después. Y las hemos puesto aquí para que los chicos se cambien, tengan su espacio para cambiarse tranquilamente. Se queda el Nutri aquí al mando del campamento y nosotros nos vamos caminando para meta. ¡Chao! Lobo, pregunta que le estaba haciendo a... Bueno, pregunta no, afirmación que hice aquí en el vídeo. Para mí esto más duro que el Angliru. ¿Para ti? Que tú también lo hiciste en Para vídeo. mí también, sin duda. ¿Mucho más? No, mucho más no puede ser, pero yo creo que sí. Ojo, ojito que he abierto hueco, ¿eh? Lobato mucho gimnasio, pero se está olvidando el cardio, ¿eh? Mirad, estamos a 250 para meta. Sprint final, ahí tenéis a Fer en su mejor momento, en su prime. Pero frío, frío, ¿eh? Los hielos ahí. Chaval, algo la pasa. No. Este ya no sé qué era, ¿eh? Este Lobato este. Y ojito a la zona VIP que acaba de montar aquí en meta, ¿eh? Yo creo que aquí normalmente no debe haber nada, evidentemente. O sea, parece de verdad que lo montaron específicamente para esto. Mira, para desviar los coches de equipo hacia abajo. Y ahí el podium, por si acaso. Viento a favor. Es graciosa esta. Está Fer mandándole un audio así a Pablo y a Leo para que sepan, ¿no? En plan de, oye, Badén ahí a falta de 80 de meta. Y dice, bueno, viento a favor aquí, ¿no? Viento a favor. Después del paredón ese, viento a favor. Eso es importante. Sí, ¿no? Claro, los últimos Puede 200 marcar las diferencias, eso es. al Cóndor. Y esto es el arco de línea de meta. Adelante. Levanta brazos por si acaso. Ahí está. Pase lo que pase, Fer ha sido el primero en cruzar la línea de meta levantando los brazos. Y ojito que el puerto podría seguir subiendo hasta allá arriba, ¿eh? No sé cuántos kilómetros faltarán, pero sigue subiendo. Llevamos en cobertura desde que llegamos aquí arriba. Intento conectarme a otras señales y demás y no me está funcionando para nada. Hay gente a la que sí, gente a la que no. No sé muy bien de qué depende. He intentado seleccionar otras redes, pero nada. Is Antonio Tiberi going to make it to the top of this mountain? He does. Antonio Tiberi of Bahrain Victorious wins the stage. What a brutal. Of today's stage and present the leader. Madre mía, vaya cómo llegaban todos los chicos en general, ¿eh? De todos los equipos. Entre la dureza, el calor, la velocidad a la que se ha ido, venían fastidiados. Duro. Te veía venir por detrás, digo, este cabrón cómo viene por atrás. Está el de la cámara, mira el de la cámara. ¿Qué pasa tú? ¿Duro o no? No, yo creo que no. Me parece. Samu, una duda que estoy planteando. ¿Qué te parece? ¿Angliru o esto más duro? El Angliru no ha subido, o sea que de momento esto. El Angliru es más duro por la falta. No sé. Es que esto es una autopista. Eso sí. Tela, ¿eh? Bueno, pues. Mirad, a estos chicos los grabamos a la mañana con Nairo. Aquí están subiendo. Que ahí os está esperando todo el mundo ya. ¿Ah, sí? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Impresionante todo esto, ¿eh? Madre mía. Estoy yendo caminando hacia el parking. Tenemos unos 800 metros. Y evidentemente siguen llegando. Pero en estos puertos no es solo subir, el bajar también hay que tener bastante cuidado, ¿eh? Venga, Johan, que ya está. Ya está chupado. Ah, ole. Qué clase tiene el tío. Mira. ¡Vamos! Mucha clase, Johan Jacobs. Qué duro, Pablo. ¿Cómo las pasas tú, ¡Ánimo! Ahí, tranquilito, con teléfono. Pobres, la verdad que pobres. Hoy
Hoy tienen el masaje ganado todos, ¿eh? But, what do you think? This one is harder than the Angliru, or? I can say something. Yeah? Yeah, I don't know. Well, it's okay. Are you filming? Yeah. Okay. What do I think about this climb? Well, the first thing I'd say is, whenever someone tells you that the UAE tour is always flat, no way. Look at this. This is savage. Yeah. This is brutal in places. And look up there as well. This is full of 15, 16, 20, 23% gradients. No way I could even think. I'd cry just thinking about it. Angliru, I do Angliru 3 times before I do this. Thank you, mate. You're welcome. Pero del 1 al 10, ¿cómo estás hoy? Pues 10. 10. Tío, que está al 10%. Tú estabas al 8. Yo estaba al 8 porque me tomé un bizcocho. ¿Sabes? Si tomara Eso un... que Marianico el corto. Ese Marianico ¿no? es O el algo mejor. como- ¿Qué has dicho, más duro que el Angliru, sí o no? Algunos han dicho que sí. Yo no lo he hecho, lo digo. ¿Pablo? ¿Más duro? ¿No? Zoncolan el más duro, luego Angliru. Esta mañana cuando salí a correr, estos son los boxes que os enseñaba desde fuera. Como veis, todos los equipos, todos los mecánicos trabajando, ya están aquí las bicis limpias. Zona de limpieza que tienen ahí atrás también todos los mecánicos. Y bueno, aquí traen los coches, se limpian todos los vehículos que tenemos, los auxiliares vienen a preparar todo el habituallamiento. Y ahora Mikel, que es uno de los mecánicos que se ha quedado aquí junto a Subán, el osteópata, que han estado precisamente eso, preparando el habituallamiento de mañana los dos juntos, para que todo esté listo y que mañana a la mañana simplemente sea meter las cosas en neveras y listo. Aquí tenemos a los mecánicos dejando las bicis, vamos, que dan gusto. Tenemos la furgo de los mecánicos y uno de los coches listos, faltaría el otro coche y faltaría la furgo. Tienen esta zona habilitada para la limpieza. Nuestros mecánicos se ve que ya las tienen listas porque les acabo de preguntar, están todas limpias. Pero mirad qué curiosa la imagen, todos los mecánicos de todos los equipos lavando juntos. Esta mañana cuando iba corriendo digo yo, aquí hay muy pocas farolas si quieres correr de noche. Han puesto estos generadores con luz para que los mecánicos puedan trabajar en condiciones óptimas. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí porque tengo que editar este vídeo, he dejado el sin cadena subiendo, voy a finiquitar todo y mañana os cuento más. ¡Chao, chao!